Y qué importante que es entender en el proceso de empezar a querer solucionar esos conflictos, desde qué parte de nosotros mismos estamos creando eso, ¿no? Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a otro episodio de este podcast donde tenemos charlas expansivas para la mente, para el espíritu y para el corazón. Hoy vamos a hablar de un tema que me di cuenta que está bastante más metido y presente en mi trabajo de lo que era consciente, pero que si me echo para atrás me doy cuenta que siempre estuvo ahí, que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el autoconocimiento, y quiero aprovechar este video y este espacio para darte algunas claves que para mí dan a entender por qué es importante el autoconocimiento en los procesos de conciencia y en los procesos de reflexión. Cuando empezamos un camino en la espiritualidad, de trabajo personal, cuando queremos empezar a mejorar cosas en nuestra vida en general, sea a través del medio que sea, a mí me parece que el autoconocimiento tiene que ser siempre el primer paso. ¿Por qué el autoconocimiento tiene que ser el primer paso? Porque nosotros somos los que estamos creando la vida que tenemos enfrente, nosotros somos los que estamos proyectando cosas desde nuestro mundo interno hacia afuera, los que estamos creando situaciones que son las situaciones perfectas para que nosotros aprendamos lo que vinimos a aprender a esta existencia, ¿no? De más está decir que no vamos a meter en esta caja situaciones extremas, ni muy graves, ni muy vulnerables, porque quizás una conversación diferente, pero bueno, vamos a poner como ejemplos circunstancias como patrones negativos en vínculos, como trabajos donde no somos valorados como querríamos, circunstancias con amigos o familia que no son conflictivas o nos generan desafíos. Y qué importante que es entender en el proceso de empezar a querer solucionar esos conflictos, desde qué parte de nosotros mismos estamos creando eso, ¿no? En el video anterior, que les gustó un montón, hablamos de algunas claves a tener en cuenta en el proceso del cambio. Y una de las cosas que nombré como importantes tenían que ver con esto de observar cómo me siento yo y qué es lo que yo estoy proyectando en mi vida. Muchas veces pasa cuando empezamos procesos de cambio, y lo sé por experiencia propia, y por eso te puedo decir que el camino es otro, que arrancamos estos procesos enfrentándonos a estas partes que no nos gustan de nosotros desde la bronca, ¿no? Desde el resentimiento. Y nos enojamos con nosotros mismos por ser así, por haber actuado de esa manera, por tomar esas decisiones. Y no nos damos cuenta que lo estábamos haciendo desde un lugar inconsciente, ¿no? Y que obviamente estar en una posición de inconsciencia nos lleva a actuar con inconsciencia. Y si nosotros no nos detenemos a observar esas partes de nosotros que actuaron sin consultarnos a través de nosotros como medio, no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos la capacidad de, a través de nuestra conciencia, empezar a elegir si queremos seguir o no actuando de esa manera, y si no, qué acciones sí se van a alinear con la manera en la que nosotros queremos vivir. Entonces, como clave número 1 dentro de este autoconocimiento, mi sugerencia y mi invitación es a que consulten herramientas que les permitan entenderse más profundamente de lo que ustedes van a poder hacerlo con terapia, con escritura. Ahora vamos a llegar a eso porque también es súper importante, pero herramientas como la astrología, que bueno, es mi favorita, es la que yo uso, practico y brindo en sesiones, pero así también puede ser la numerología, puede ser el diseño humano, puede ser el enneagrama, me parece que es otra herramienta y que está dando vueltas. Hay muchísimas opciones, pero está bueno que puedan tener como esa lectura completa, ¿no? De como cuál es el mapa energético que vinieron a trabajar. En estas herramientas está esa información. En la astrología está en nuestros planetas y nuestros signos, que nos da distintas áreas de nuestra personalidad y nos muestra diferente información cada una sobre cómo se manifiestan estas partes de nuestra personalidad en nuestra vida. La numerología lo hace a través de tus números de nacimiento, de los números que representan tu nombre, bueno, y así cada herramienta, cada estilo trabaja de manera diferente en una manera más profunda de autoconocimiento, que nos da como una guía tipo ya armada de un poco quiénes somos, no porque eso lo determine de verdad, sino porque quizás nos permite acceder a partes que nosotros tan rápidamente no hubiéramos accedido. O sea, que son partes que por ahí nos lleva un trabajo de tiempo largo llegar ahí, ¿no? Y que quizás muchas veces nunca llegamos porque siempre vamos a llegar hasta donde nuestra conciencia nos lo permite, y hay cosas que
son muy duras o muy oscuras como para meternos nosotros ahí así nomás cuando no tenemos herramientas, ¿no? Entonces, tener una lectura, por ejemplo, de nuestra carta natal nos permite tener una referencia a la que volver siempre que querramos a seguir profundizando en distintas partes de nosotros. Yo me hice, bueno, obviamente mi lectura de astrología como uno de mis primeros acercamientos a la espiritualidad, y mi experiencia fue muy zarpada porque yo no podía creer que todas esas cosas que yo no entendí de mí por años, de por qué actuaba como actuaba, por qué sentía como sentía, por qué me manejaba de ciertas maneras, de repente había algo que tenía explicaciones para eso y yo ya no estaba loca. O sea, yo ya no era tipo, estoy mal, está mal esto que yo hago. Tenía algo que de alguna manera me estaba validando y de alguna manera también me estaba explicando y ayudándome a entender que había también maneras de trabajar esas partes de mí que quizás me generaban conflictos, ¿no? Y quizás, si bien al día de hoy no me refiero a mi carta constantemente, cada vez que me encuentro trabajando algún aspecto de mí, de repente se me ocurre revisar mi carta natal y hay algo ahí que habla de esa postura que estoy trabajando, de ese aspecto que estoy trabajando. Entonces, no hay mapas definitivos. En astrología tenemos una frase que dice: los astros inclinan pero nunca obligan, y está bueno tenerla presente para cualquiera de las herramientas que usemos, pero sí es entender que tenemos ciertas inclinaciones y que, bueno, eso, nuestra alma eligió una energía para venir a trabajar. Entonces, qué mejor que conocerla para entender en qué mapa de juego estamos jugando, ¿no? Qué es lo que se presentó en nuestras vidas, en nuestra existencia actual para trabajar y tener ahí como una guía de por dónde ir, ¿no? Entonces ahí me parece fundamental esta herramienta o estas herramientas que nos permiten un autoconocimiento más profundo. Además está decir que pueden agendar una lectura de carta natal conmigo si lo quieren. Y si no, me piden contactos de otras personas que hacen otras disciplinas, también los tengo. Después, como segunda clave, acá sí me parece que está bueno que entren en el juego herramientas como la terapia, como la escritura, como la meditación. No una meditación, digamos, de práctica profunda, sino como una práctica de observación. Lo esencial que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con la capacidad de observarnos conscientemente. ¿Por qué estas herramientas? Porque a través de ellas vamos a empezar a registrar el día a día de lo que pasa en nuestras vidas y en nuestro mundo interno, ¿no? Y quién sabe mejor quiénes somos o quién puede descubrir más profundamente quiénes somos que nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí es donde entrar a utilizar estas herramientas también cambia mucho el panorama que tenemos de autoconocimiento y de disponibilidad de información que nos va recorriendo en el día a día para entender mejor también un poco qué juego estamos jugando y desde dónde nos estamos manejando, ¿no? ¿Qué emociones aparecen frecuentemente? ¿Qué pensamientos aparecen frecuentemente? Cuando desarrollamos esa capacidad de observarnos sin rechazarnos, justamente trabajando una aceptación más radical de la persona que somos, sea lo que estemos siendo ahora, que lo estemos trabajando, como lo que hayamos trabajado y lo que hayamos como dejado de ser de alguna manera, pero en realidad como dejado de actuar en impulsividad. Entonces, a partir de estos registros que podemos lograr con este tipo de herramientas, empezamos a ubicarnos como más conscientemente en entender, bueno, si yo tengo la luna en Piscis y hay luna en Piscis en el cielo, bueno, por ahí es normal que yo hoy, si estoy escribiendo, me encuentre con que estuve más sensible o estuve más reactiva emocionalmente, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde empezamos a combinar estas cosas de entender nuestro mapa. Entonces, si leemos ahí por Instagram, en TikTok, que hay tal energía dando vueltas y lo combinamos con un registro personal, podemos entender que también las cosas que nos pasan en el día a día no son una casualidad y que están bastante alineadas con lo que también uno tiene para trabajar, ¿no? Entonces, que tener esa comprensión y tener esa información como con el primer punto y ese registro con el segundo, nos permite como tener bastante más claridad, ¿no? Sobre cómo nos vamos a manejar. Y al final del día me parece que todos lo que queremos es poder manejarnos en la vida con claridad, con dirección y desde nuestra propia identidad. Eso es lo que a mí me gusta transmitir en mis espacios y por eso les comparto esto, porque me parece que la clave fundamental de cualquier proceso que nosotros hagamos, como les decía al principio del video, es el autoconocimiento. Si nosotros no sabemos quién es el jugador que está jugando el juego, mucho menos vamos a poder entender el juego. Entonces,
para entender justamente ese mapa que vinimos a experimentar, tenemos que entender quién lo está experimentando, ¿no? Y tenemos que poder registrar y observar a ese experimentador, a ese jugador, sin sobreidentificarnos con eso que nos pasa también, ¿no? Entendiendo, como les decía con astrología, que tenemos tendencias, que tenemos inclinaciones, pero que también cuando las conocemos dejan de dominarnos inconscientemente y empezamos nosotros a tomar las riendas. Y empezamos nosotros a decidir si yo quiero actuar así o si quiero trabajar esta energía para volverla más luminosa, para volverla más potenciadora, para que me permita tener más posibilidades en la vida, ¿no? Entonces acá es donde entra en juego cómo aplicamos toda esta información, ¿no? Y donde solamente la espiritualidad no se queda en un plano de entendimiento mental y pasa a ser integración también. Y esta información que tenemos sobre nosotros mismos y que registramos en el día a día, la podemos empezar a utilizar para entender, ok, yo me estoy manejando así y capaz esto no me acerca al lugar del que quiero llegar. Y capaz estos pensamientos que tengo o esta manera impulsiva de actuar o esta forma súper emocional la tengo que trabajar o canalizar un poco mejor para poder dirigirme con más claridad y dirección justamente en la vida, ¿no? Y que las decisiones que tomo sean decisiones conscientes y que no las haga a ciegas, ¿no? Que las haga desde el autoconocimiento, que las haga conectado conmigo mismo, que las haga viviendo una espiritualidad encarnada, un gran tema que justamente, por ejemplo, los astros nos traen este año y nos trae también la numerología y nos trae la energía general que hay en el año. Tengo un video sobre la energía del 2026 por ahí, si quieren verlo. Bueno, esto, ¿no? Lo que nos trae este año, que tiene que ver con eso, de poder empezar a encarnar nuestra espiritualidad. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que a través del autoconocimiento y como les decía, de entender quién es el jugador que está jugando este juego de vida que estamos haciendo, ¿no? Esta experiencia que estamos teniendo. Así que bueno, me parece que esto es suficiente, esto es lo que tenía para decir de manera 100% improvisada, que me surgió grabar este video. Y espero que les haya despertado la curiosidad y la invitación a que se interesen por trabajar su autoconocimiento y por profundizar un poco más en ustedes mismos, en quiénes son y qué es lo que vinieron a traer a esta vida, a este mundo. Les mando un beso. Espero que nos encontremos por ahí en alguna consulta y me pueden seguir en mis redes sociales como Dharma Energía y consultarme por ahí para tomar una sesión conmigo.